Bien, vamos a hablar entonces de lo que es redacción. Hay dos asignaturas que nos permite estudiar los documentos. Una asignatura nos permite estudiar los documentos que contienen montos de dinero, como la factura. En una factura se pone cuánto vale una mercadería, se pone el IGB, se suma, aparecen montos de dinero, como puede ser una boleta de cambio, como puede ser una letra una letra de cambio, ¿no? En una letra de cambio, por ejemplo, también se indica un monto de dinero, que en este caso de repente es por una deuda, ¿no? Entonces, hay documentos donde se indican montos de dinero como la factura, la boleta, el ticket, la letra, el pagaré, la nota de crédito, de débito, etc. Esos son documentos, pero que se estudia en una asignatura que se llama documentación mercantil. ¿Ya? Y eso es una función de la secretaria, dominar esos documentos, porque ¿quién es la que analiza los documentos? ¿Quién es la que rellena los documentos que contienen montos de dinero? También es la secretaria. Entonces la secretaria tiene que saber de documentación mercantil, donde se enseña el uso de los comprobantes de pago. Pero también hay otro tipo de documentos que no contienen, básicamente su característica es que no contienen cantidades de dinero, sino simplemente sirve de comunicación para hacer coordinaciones, para hacer pedidos, etcétera, ¿no? Entonces, esos documentos cuyo objetivo no es comunicados dinerarios, ¿no? Esos documentos se consideran como documentos sociales de comunicación para buscar coordinaciones, comunicados, invitaciones, pedidos, etcétera, ¿no? Entonces, esos documentos se estudian en lo que es redacción empresarial o redacción comercial. Y esa es otra asignatura que debe saber la secretaria. ¿Por qué? ¿Quién es la encargada de recepcionar los documentos y de emitir los documentos de comunicación? La secretaria, pues, ¿no? Entonces, la secretaria va a recibir un documento, puede ser una solicitud, un oficio, y tiene que saber clasificar. Pero yo, para clasificar documentos a través del curso de archivo y Cardex, para yo clasificar los documentos, tengo que saber para qué sirven los documentos. Si no sé para qué sirven los documentos, ¿cómo voy a clasificar? Ya, entonces, primeramente, para el dominio de otro curso que es de formación secretarial, que es Archivo y Cardex, para el dominio de eso, primeramente tenemos que dominar el uso de los diferentes documentos de comunicación, donde tenemos, como me mencionaste antes, los más frecuentes, la solicitud, el memorándum, el oficio. Hay muchos más. Hay el memorial, el acta, ¿no? Tenemos de repente, ya está señalado el oficio, pero tenemos de repente la esquela. Tenemos una cantidad de documentos que vamos a ir viendo poco a poco. Pero como los más frecuentes son solicitud, memorándum y oficio, vamos a empezar a hacer un estudio genérico de estos tres documentos. Vamos a comparar estos tres documentos para saber en qué se utiliza cada una de ellas en su debido momento. Bien, primeramente te decía que la solicitud básicamente, como me señalaste delante, sirve para pedir. Pero también tenemos el oficio que sirve para pedir. Entonces, si tú quieres hacer un pedido, ahora tienes una disyuntiva y decir, bueno, ¿qué utilizo? ¿Una solicitud o un oficio? Supongo que un oficio es cuando tú pides que te donen algo. A ver, vamos a ver entonces. Vamos a proseguir. Entonces, tienen sus diferencias. Una diferencia básicamente es que la solicitud va dirigido a una autoridad. Va dirigido a una autoridad. A una autoridad. ¿Quién es una autoridad? Es la persona que manda dentro de una jurisdicción. Por ejemplo, yo tengo varias autoridades. Por ejemplo, ¿quién es mi autoridad? Por ejemplo, como vivo en Huancayo, mi autoridad es el alcalde de Huancayo, porque el alcalde de Huancayo manda sobre lo que es Huancayo. Esta empresa está ubicada en Huancayo. Por ejemplo, esta empresa, como está ubicada en Huancayo, ¿no? Para poder trabajar como empresa, tiene que pedir un permiso a su autoridad, que es en este caso el alcalde. Eso es a través de la licencia de funcionamiento.
Yo no puedo hacer lo que quiero yo acá en Huancayo, esta empresa no puede hacer lo que quiere acá en Huancayo, tiene una autoridad. Esta empresa tiene otra autoridad, que como esta empresa genera rentas, tiene utilidades, tiene ingresos, tiene la obligación de tributar. Y en ese sentido, ¿quién es su autoridad? Pues es la SUNAT. ¿Te das cuenta? ¿No? Esta empresa, para poder dictar cursos, tiene que pedir la autorización de poder enseñar. Y para eso tiene otra autoridad. ¿Quién es la autoridad? La Dirección de Educación. Entonces hay diferentes, toda persona tiene diferentes tipos de autoridades. En el caso de ustedes, ¿no? Los estudiantes, también tienen sus autoridades. E inclusive tienen una autoridad aquí en Conver. ¿Quién es la autoridad para ustedes? Es el director de Conver. Ustedes tienen que obedecer lo que dice el director de Conver, ¿no? Si de repente dice que deben de pagar puntual, tienen que pagar puntual. Si es que de repente el director por X motivo dice mañana no hay clases, mañana no hay clases, pero dentro de lo que son los derechos, ¿no? Porque no se puede abusar. Pero tenemos una autoridad y esa autoridad tenemos que obedecer. Entonces, cuando nosotros tenemos que dirigirnos a una autoridad, ¿no? Para eso utilizamos la solicitud. Va dirigida a una autoridad, pero para pedir, ¿qué cosa? Para pedir un derecho. Un derecho. No puedes pedirle a la autoridad cualquier cosa. Tienes que pedirle un derecho. Por ejemplo, es mi derecho pedirle a la autoridad de Huancayo, el alcalde, que me permita trabajar en su jurisdicción, que es Huancayo. Entonces, ese pedido lo hago a través de un documento que es la solicitud. Yo no le puedo decir al alcalde, alcalde, dóname, a través de una solicitud, yo no le puedo decir que me done un juego de camisetas. Eso sería. Es mi autoridad, pero ¿es mi derecho? No. ¿Pedirle un juego de camisetas? No, pues. Entonces yo no puedo utilizar la solicitud en ese caso. Y ahí aparece otra cosa. Entonces, ¿a través de qué yo pido? A través de un oficio, que el oficio tiene diferentes utilizaciones, ¿no? Sirve para de repente pedir, ¿no? Sirve para coordinar, sirve de repente para invitar, ¿no? De repente coordinar acciones, invitar a un aniversario, invitar de repente a un campeonato deportivo, ¿no? Para pedir un juego de camisetas, pero acá ya no pedimos derechos, pedimos otro tipo de cosas. Entonces, podríamos señalar que hay la diferencia entre la solicitud y el oficio. Ahora, la solicitud es usada por una persona. En cambio, el oficio es usado por un conjunto de personas. ¿Ya? Entonces, esto es por una persona nada más. Por ejemplo, yo como persona puedo usar un oficio, por ejemplo, para dirigirme al director del Colegio Santa Isabel donde estudié, para de repente para que me den mi certificado de quinto año de secundaria, por ejemplo. Es mi derecho, porque yo he estudiado, yo he pertenecido a esa jurisdicción. En ese caso de una solicitud. Claro, en ese caso de solicitud, y la pido individualmente. Ahora, un conjunto de personas no puede utilizar la solicitud, pero muchos dicen, pero una empresa, para solicitar su licencia, pero la empresa tiene un conjunto de personas, tiene socios, son varios. No, los socios serán varios, pero todo ese conjunto de socios no son dueños de una persona jurídica. No son la persona jurídica, son dueños de una persona jurídica. Y esa persona jurídica es la que se dirige, una sola persona, que puede ser una persona natural o una persona jurídica. En cambio, esto es
una característica diferente, ¿no? Por ejemplo, puede ser de repente, podríamos decir así, un club deportivo, por ejemplo, un club social que está formado por un conjunto de personas, una paja, conjunto de personas, una asociación de vecinos, conjunto de personas. Entonces, la característica del oficio es que lo utilizan un conjunto de personas. No es el pedido de una sola persona, sino es el pedido de varias personas, ¿no? Delante ponía de ejemplo de repente para el oficio. A través del oficio se puede pedir que nos donen un juego de camisetas. Yo no puedo pedir a través de la solicitud que me donen un juego de camisetas, pero sí a través del oficio, ¿no? Entonces, pero un conjunto de camisetas, ¿por qué? Porque lo que van a utilizar son un conjunto de personas, o sea, es su característica de los oficios. Ahora podríamos decir que la solicitud y el oficio, ya que has hablado de los dos, podríamos decir que es de uso externo. ¿Cómo de uso externo? Hay que interpretar este término externo. Es que va para afuera, sale de la empresa, sale de la persona, hacia un tercero. En cambio, mencionamos el memorándum. Antes del memorándum, ahí se señaló que había un oficio, ¿qué me dijiste? Múltiple. Ah, ya. Pero también hay un oficio simple. El simple va dirigido a una persona, a una sola persona. Y el múltiple va dirigido a varias personas. Va dirigido a varias personas. Pero bajo una comunicación externa que sale hacia afuera. El memorándum. El memorándum también lo conocen como memorando. Memorando. O simplemente también lo conocen como memo. Esto es de uso interno. ¿Sí? ¿Cómo de uso interno? Esto, por ejemplo, es Conver. Tiene sus áreas. Estas áreas tienen que coordinar. ¿Ya? Y la coordinación de las áreas, para coordinar, lógicamente que se puede hacer el uso de la palabra, ¿no? El jefe de una área puede hablar con el jefe de otra área, coordinar acciones. Pero cuando hay problemas, de repente, el jefe de una área, por salvar así entre comillas su pellejo, puede decir, no me comunicaste nada. Le dicen a la autoridad de repente cuando hay un problema, dice, no, autoridad, él no me dijo nada. Y el otro gerente dice, no, sí, yo le dije. ¿Y qué es lo que va a hacer la autoridad de esa empresa? Va a decir, señores, por favor, estamos en una empresa. Demuéstrenme. Tú que dices que no te he dicho, demuéstrame. Tú que dices que le has dicho, demuéstrame. Pero señor, le dije, oiga señores, aquí en una empresa las palabras se las lleva el viento. Aquí en una empresa todo es con documentos. Todo comunicado, toda coordinación es con documentos para deslindar responsabilidades. Entonces, las diferentes áreas de una empresa, de un todo, se comunican, coordinan, ¿no? Mediante lo que es el memorándum. Eso, o sea, se usa dentro de una empresa, no sale para afuera, ¿no? De repente uno puede decir, pero bueno, supongamos municipio de Huancayo, pero sí, profe, sale el memorándum porque el municipio de Huancayo que está en la calle Real, lo enviamos el memorándum al otro municipio que está en Ica, en la calle Ica, y ya salió para afuera. No hablo en ese sentido, sino digo que es de uso externo cuando va a otra persona, a una tercera persona. Pero municipio que está en Huancayo, que podría ser la principal,
y una derivada, que es la que está en el caso, son uno solo, que son municipio. Entonces, por eso se dice que el memorándum es de uso interno. Y se caracteriza también que va de mayor grado jerárquico a un menor grado jerárquico. O en todo caso, en horizontal, a nivel de mismos niveles, ¿no? Por ejemplo, a nivel de gerentes. De gerencias, claro. ¿No? Entonces son el mismo nivel, pero un nivel menor no puede dirigirse a un nivel mayor con el memorando. Entonces en ese caso sería oficio. No, ahí vamos a ver, eso vamos a conceptualicémoslo como dice la teoría. De menor nivel a mayor nivel no va, pero en ciertos sentidos. El documento, el memorándum, sirve para coordinar acciones. Y un menor grado no va a coordinar acciones indicándole a un mayor grado qué es lo que va a hacer. No se puede, pues. ¿Ya? Entonces, pero ahora tu buena pregunta, ¿y cómo se hace? En este caso es la sugerencia del menor grado al mayor grado. O casos, así como se dice, excepcionales, cuando de repente se trata de que por medio de un documento tú tengas que comunicarte con tu autoridad dentro de la empresa. ¿Qué mayormente se utiliza? Se utiliza también el memorándum, pero está mal usado. Pero como la autoridad no sabe de uso de documentos, recibe el memorándum. Pero eso no es el concepto del memorándum. O sea, se ha desvirtuado el uso del memorándum. Por ejemplo, ¿cómo sería un ejemplo de un grado menor a un grado mayor? Cuando la secretaria le comunica al jefe y le dice, jefe, ya te envié tal documento. Con memorándum, pero es inadecuado. Porque el concepto, te vuelvo a repetir, que es que va de un grado mayor a un grado menor. Y en este caso, dice muchas veces, la frecuencia, la costumbre hace la ley. Es un concepto del memorándum, pero como concepto queda, porque las entidades de uso, como uso interno, como no tienen otro documento, ¿no? Entonces usan el memorándum. Pero el memorándum va de mayor a menor. Otra cosa es que si mi secretaria me quiere dar alguna queja, una injusticia, etcétera, que me haga cualquier otro tipo de documento y que me haga sellar y firmar, como puede ser una carta. No estoy hablando de las cartas familiares, etcétera, no, sino un documento que ella tenga bajo un documento de que sí me comunicó. Por favor, jefe, me estoy en una firmita, por favor, para mi seguridad. ¿No? Para que tú más adelante digas, yo le comuniqué al jefe. ¿Te das cuenta? Son otro tipo de documentos, pero no es el memorándum, por si acaso. Pero te vuelvo a repetir, ahí está el término que te dije. Las costumbres y la frecuencia hacen la ley. No está escrito. Perfecto. Entonces, se puede utilizar. Ahora lo que podríamos decir también desde otro punto de vista. ¿Y quién norma el uso de estos documentos? ¿Hay una ley que nos diga específicamente la solicitud para eso? No. Eso ya se fue con el uso se fueron dando las normativas del uso de estos documentos. ¿Ya? Por ejemplo, tú me pides algo a través de una solicitud. Ya yo soy tu autoridad, por decir. Y tú me pides que te done un juego de camisetas a través de una solicitud. No estaría bien. No estaría bien, pero yo ya quiero un juego de camisetas y ya voy a pensarlo. Te recibo, Ya. Te recibo por no hacerme bolas. O además también porque no sé ni cómo se utiliza la solicitud. Porque como de repente soy gerente, he estudiado administración, etcétera, yo no soy secretaria.
Y yo no sé para qué se utiliza específicamente los documentos. Me mandaste una solicitud donde me solicitas que les den un juego de camisetas, lo acepto, pero no es el uso correcto. Pero ¿quién es la profesional del uso de los documentos? La secretaria. Entonces la secretaria debe saber, no, para qué se utiliza cada uno de los documentos. Ese más o menos es el juego. Entonces estamos llegando acá a algunas conclusiones en lo que se refiere, ¿no?, al uso de estos tres documentos. Lo que se quiere es saber diferenciar el uso de los documentos. Porque otra parte va a venir, ¿no?, el uso de repente de las partes de los documentos. Ahora, hay un documento parecido a la solicitud, ¿ya? Donde también se hace pedidos y va dirigido a una autoridad. ¿La qué cosa? No. 3, vamos a ponerle acá 4, es el memorial. ¿Has utilizado alguna vez un memorial? No. Si hablamos del municipio, un conjunto de personas de un barrio pueden solicitarle al alcalde que les pavimente el piso, su calle, que les pavimente. Muy bien, ¿pueden utilizar una solicitud? No, porque eso es una sola persona. Pero en este caso, en un barrio hay bastantes vecinos, un conjunto de personas. Entonces, ese conjunto de personas que también va a pedir un derecho, entonces ya utilizan el memorial. O sea, ojo, solicitud y memorial van por el mismo uso. Ambos nos permiten, va dirigido a una autoridad para pedir un derecho en ambos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la solicitud lo manda una sola persona, natural o jurídica, en cambio el memorial un conjunto de personas para pedir un derecho. Esa es la figura. Entonces, vamos viendo estos 4 documentos para empezar, ¿ya?